De ayer, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, dio a conocer el índice de rezago social y vamos a hablar sobre él porque tiene resultados muy interesantes, resultados que además pues sirven para el análisis y yo diría para mucho más como la planeación de política pública. Vamos a hablar al respecto con el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. Muy buenos días, Pascal. Un gusto platicar contigo y todo tu auditorio. Bueno, comenzaría por preguntarle qué relación tiene el rezago social con la pobreza. ¿Es lo mismo hablar de rezago social que hablar de pobreza? Son conceptos parecidos. Obviamente lo que planteamos desde el Coneval con este índice de rezago social, que no es propiamente una medición de pobreza, porque no incluye algunas de las variables que desde Coneval desarrollamos para la medición de pobreza multidimensional. En específico, el tema del ingreso. Este índice no incluye la variable de ingreso y todas las distintas fuentes de ingreso, y también algunos otros elementos como carencia alimentaria o la carencia de seguridad social. Sin embargo, las 5 dimensiones que componen este índice de rezago social: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, calidad de espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y bienes del hogar, sí consideramos que es una buena aproximación a cuál es el estado, tanto al interior como al exterior de las viviendas en cuanto a infraestructura, y Sí. a partir de ahí pues tener una visualización a nivel estatal, municipal y localidad, que me parece Sí. que también es una de las principales virtudes de este indicador, del tema del rezago social, para que, como bien lo mencionabas, pues sea una buena información para el planteamiento de política pública, sobre todo a nivel municipal. Por ejemplo, veía uno de los datos que me pareció muy interesante. Hay varios, pero así me saltó el alto porcentaje de hogares en México donde no hay una lavadora. Y recuerdo que hace años el expresidente Vicente Fox tuvo una expresión terrible que incluso pues generó mucha polémica que no voy a repetir, pero desde entonces ya se tenía ese problema y en 20 años pues sigue habiendo una gran parte de la población en cuyas casas la ropa se lava a mano. El promedio nacional es 27.2% de viviendas que no disponen de lavadora. Obviamente, cuando tenemos la desagregación a nivel estatal, pues tenemos fuertes contrastes, Sí. mientras que Nuevo León y Aguascalientes prácticamente solo el 13% de las viviendas no cuentan con lavadora. En el otro extremo de la distribución, Chiapas, el 56% de las viviendas cuentan con lavadora, o Guerrero y Oaxaca, que rondan el 54 y el 52%, es decir, los 3 estados, más de la mitad de sus viviendas no cuentan con una lavadora para el año 2020. Y me parece muy relevante porque en algunos hogares en México, pues las personas meten la ropa a lavar y ahora hay lavadoras tan modernas que cuando regresan a casa después de realizar otras actividades, probablemente actividades productivas, pues la ropa ya está lavada y prácticamente seca, ¿no? Mientras que en hogares en México hay que destinar 2, 3, 4 horas a esta labor. Así es, y sobre todo si eso lo sumamos, que si el hogar no cuenta con la disponibilidad de agua potable diaria, Sí. eso también complica bastante el esquema en cuanto a la infraestructura de estas viviendas. Bueno, otra dimensión importante, interesante para integrar este índice, este indicador, es el de la educación. Efectivamente, tenemos en este caso 3 datos. Población de 15 años o más que es analfabeta, el porcentaje nacional es 4.7%. Ujú. Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, en este sentido el promedio nacional es del 6%, pero sí me parece importante destacar que a nivel estatal tenemos algunos datos, sobre todo nuevamente Chiapas, que tiene el 10% de su población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela, Michoacán con el 8% y Guanajuato el 7%. Y la tercera variable que tiene que ver en cuestión educativa es población de 15 años y más,
con educación básica incompleta. Aquí es muy fuerte el dato porque prácticamente el 29% de la población tiene este esquema de 15 años o más con educación básica incompleta, y cuando lo vemos de nueva cuenta a nivel estatal, pues también tenemos que estados como Chiapas es el 48%, Oaxaca 45.2% y Guerrero 42.5%. En este sentido, parte de lo que planteamos desde el Consejo es que tanto estos datos en cuanto al tema de educación y también el de tema de salud en cuanto a derecho a vivienda, sin lugar a dudas pueden darnos ya una idea de cuál es la magnitud de los impactos que está dejando la contingencia sanitaria, que serán no de corto plazo como son los que podemos visualizar en pobreza laboral, sino más bien de mediano y largo plazo. Indudablemente son efectos negativos de la pandemia. ¿Hay forma de comparar esos porcentajes que me acaba de dar? 6% de la población de 6 a 14 que no asiste a la escuela y 29% de la 15 y más con educación incompleta. ¿Hay forma de comparar este dato con años anteriores? En el caso de estas variables sí, porque son cada 5 años, tenemos no solamente el levantamiento de los censos, que sabemos que es cada 10, sino el levantamiento intercensal quinquenal. El último dato que teníamos disponible es de 2015, ahora ya tenemos para 2020, y bueno, si bien tenemos una cierta tendencia en cuanto sobre todo a la población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela similar, sí se detecta un incremento en cuanto a la población de 15 años o más con educación básica incompleta. Entonces, esto no recoge, desde luego, los efectos de la pandemia, doctor. De momento esto no, porque recordaremos que el censo se levantó en marzo, en todo el mes de marzo del año pasado, Sí. donde sí vamos a tener datos muy contundentes sobre el efecto de la pandemia va a ser con la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares que INEGI levantó entre agosto y diciembre del año pasado y que es el insumo más importante que Coneval va a utilizar para la medición de pobreza multidimensional que daremos a conocer en agosto de este mismo año. Ahora, los estados, digamos, con rezago social o con alto rezago social y bajo rezago social, se parecen mucho a los estados en cuanto a sus niveles de pobreza, ¿no? Desafortunadamente sí, de los 3 estados con mayores niveles de pobreza multidimensional para 2018, que es el último dato disponible, eran Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y en este caso para el índice de rezago social, pues nuevamente Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz y Puebla son las 5 entidades con mayor rezago social, y las de menor rezago social, pues tradicionalmente son los estados del norte del país, Nuevo León a la cabeza, que es el estado que tiene inclusive menores niveles de pobreza extrema. Acá se confirma que tiene menor rezago social, y junto con Nuevo León tenemos Coahuila, Ciudad de México, Aguascalientes y Colima. Ahora, una cosa que me gustó mucho de este índice, doctor, es que nos permite ir incluso al nivel municipal y todavía más abajo, al nivel de la comunidad, y ahí uno a lo mejor se puede ir con la finta de que los estados del norte en general tienen menor rezago social, pero resulta que hay comunidades, hay municipios en los estados con menor rezago social que tienen un alto rezago social. Es decir, tenemos diferencias importantes dentro de las propias entidades federativas. Efectivamente, desde Coneval siempre le hemos planteado que México es un país bastante heterogéneo, no solamente a nivel estatal, sino inclusive, como bien lo mencionas, al interior de cada uno de los estados de la República. De los municipios con mayor rezago social, en primer lugar tenemos Batopilas de Manuel Gómez Morín en Chihuahua, Mezquital en Durango y el municipio del Nayar en Nayarit. Esos son los 3 municipios con mayor rezago social. Obviamente son entidades norteñas del país. Después le sigue Cochoapa el Grande en Guerrero, Mezquitiga en Jalisco, y ya 2 municipios de Chiapas completan prácticamente estos 10 estados con mayor rezago social. Sobre todo me parece, e invitaría a tu auditorio que pudieran consultar este informe en nuestra página de internet. Tenemos mapas, se publican también mapas a nivel localidad y a nivel municipal, y es muy claro que en este vértice de la unión de estos 4 estados, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, es donde se encuentran en la parte norte del país, donde se focalizan los municipios con mayor rezago social en esta parte norteña, que obviamente si lo
si viéramos el dato solamente a nivel estatal, pues se diluye esta información, pero cuando lo hacemos la estimación a nivel municipal, claramente encontramos estas zonas con presencia de municipios con rezago social en el centro y norte del país. Hace años, doctor, con base en el censo del 2000, realicé un reportaje sobre la dispersión social. ¿Me permite, toca hacer una pausa obligada? ¿Podemos regresar para terminar la conversación? Si es tan amable. Claro que sí. Gracias, regresamos enseguida. Estamos platicando con el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval. Le decía, doctor, que hace años hice un reportaje sobre la dispersión de la población en México y una cuarta parte vivía en localidades de menos de 2,000 habitantes. ¿Sigue siendo el caso y es este un tema que, digamos, incrementa el rezago social? Ha disminuido un poco, pero seguimos rondando prácticamente el 20% de la población que se ubica en las localidades más pequeñas, que son aquellas de menos de 2.500 habitantes. Y sí, claramente es una problemática, sobre todo por temas, no solamente en este caso de este indicador que tiene que ver con temas de educación, sino también en cuanto a salud, el que tengamos todavía este porcentaje de población en localidades muy alejadas de las zonas urbanas o de las capitales de sus estados, pues complica mucho el acceso de los habitantes de estas localidades a algún servicio de salud, por poner un ejemplo, pero también la complicación en cuanto a la infraestructura que puedan recibir en términos de drenaje o agua potable, también es un tema bastante complicado. Eso se acentúa en los municipios de las serranías, no solamente del sur del país, sino, insisto, también del centro y norte del mismo. Y en general, bueno, claramente con los datos de pobreza multidimensional, pues aquellos municipios que tienen mayor nivel de pobreza extrema, desafortunadamente son los que se concentran en los municipios de las zonas rurales del país, que insisto son las de menor población, de localidades de menores de 2.500 habitantes. Muy bien, pues doctor, toda la información está en la página de Coneval, ¿verdad? Efectivamente, es de acceso libre y reitero la invitación para que lo puedan consultar en nuestra página de Coneval. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros.